Bienvenidos a Calzada Amador. La Calzada Amador es una vía marítima que se construyó usando rocas excavadas del Corte Culebra durante la construcción del Canal de Panamá. El sitio formaba parte de un conjunto militar estadounidense llamado Fuerte Amador, establecido para proteger la entrada al Canal de Panamá. Ahí están los scooters, ve. ¿Estás cansada? Raspadura. Del casco viejo a Calzada Amador hemos tomado un taxi que nos ha cobrado más o menos 5 o 6 dólares, porque en Uber nos querían cobrar como 8 dólares. Yo pensé que los taxis eran más caros que los Uber, pero aparentemente todo depende. Así que verifiquen, siempre pueden preguntar y regatear si quieren. Eso nos dio un consejo un chico que le estábamos comprando en unas tiendas de souvenir. Ese es un dato. Y más o menos demora como 20 minutos en llegar acá. En bus nos íbamos a demorar más de 1 hora. Es más barato pero 1 hora, pero si ustedes tienen el tiempo y la energía pueden hacerlo sin problema. Nosotros lo hemos hecho porque ya no teníamos el tiempo y hace demasiada calor que ya no queríamos andar. Hemos caminado por todo Casco Viejo. Y cuando pidan ir a Calzada Amador, algunos se dicen en la entrada está por el museo Biomuseo, hay un museo, de ahí está lejísimo. Si quieren ir al parque, porque hay como un parquecito redondo y donde están todos los restaurantes y caminar, está lejos caminando, así que bájense donde está la rotonda, el parque y donde están todos los restaurantes, ahí le dicen porque de verdad está lejos. La Calzada Amador extiende 6 kilómetros hacia el Océano Pacífico, conectando tierra firme con las islas de Naos, Perico y Flamenco con la ciudad de Panamá. Desde aquí puede verse la ciudad de Panamá y la entrada del Pacífico del canal. Puedes caminar, patinar, conducir bicicleta, alquilar scooters eléctricos y hay muchos restaurantes, comercios y clubes de donde puedes disfrutar. Mira, ve, eso es como un crucero. Mire, la gente estaba subiendo, ¿no? ¿Cuándo no? La niña dentro de mi compañera de viaje. ¿Ah? No ha tenido niñez ella. No ha tenido niñez. Ay, qué complicado. O sea, hay que poner una ahí en la sala y nosotros hemos venido en la tarde, pero se recomienda venir como al atardecer, plan de 5 o 6, es más fresco y esto hay mucho más gente. Algunos sitios todavía he visto que están cerrados, unos puestecitos. Esta es la isla Perico, así que yo creo que a partir de las 5 de la tarde venir entre el anochecer, en la tardecita cuando ya va a anochecer, creo que es mejor venir, aparte que hace demasiado calor. Acá hay un barco, creo que puedes tomar como un tour porque acaban de bajar, no sé cuánto estará ahí. Y mira, tiene bastantes juegos mecánicos, los juegos para que jueguen los niños. Se llena eso en las noches. Niños grandes también, como aquí, esta señorita que se acaba de pasear ahí. Todos tenemos nuestro niño adentro, ¿no? Sí, nosotros hemos venido como quiera son, la 1 de la tarde, vamos a almorzar acá. Pero yo les recomiendo que vengan a cenar, que vengan a partir de las 4. Y son varias islas, porque esta es la isla Perico y más abajo hay otra islita chiquita, sí, que es Flamenco, ahí hay una señal. Desde esta zona parten los barcos hacia la isla de Taboga y el archipiélago de las Perlas. Ahora vamos a buscar un restaurante. Vamos a comer comida panameña. Ojalá, vamos a ver. Acá hay unos. Debe ser colombiana. Mira, picada criolla. Hay tiendas también de ropa, souvenirs, de leather stores. Mira, esta tiene la bandera de Colombia, Sabroso Panamá. ¿Quieres entrar ahí? Ah, no.
Es una entrada. Arriba, arriba hay un restaurante. ¿Ahí quieres entrar? Entramos ahí nomás, pues. Mira, te hubieras parado ahí adentro y te tomas una foto. Ya, acá hay uno, pues. Acá. Sí. Acá. Sí, mira, acá está el menú. Hay pollo ahí, creo que he visto. Ay, qué bonito, es como una selva. Look, there's like a jungle. Mira la decoración, qué bonita, ¿ves? Como te gusta. Ahí está. Vamos casi a la ventana. Ay, qué lindo. Sabroso Panamá. Aparentemente todo. No hay aire acondicionado, pero podemos allá si quieres. Cerca al ventilador si quieres. Allá si quieres, no sé. También hay dos allá. Acá está bien. Okay. Bueno. Mira qué original, ve. Qué bonita la decoración de ese restaurante. Uno lleva y el otro trae. Y estos son los baños. El caño es de la forma de un tambor. La decoración está bien bonita. Miren con esta vista. Miren esta vista al mar. Estaba muy rica la comida, recomendadísimo, recomendado. Se llama Sabroso Panamá, el restaurante acá en la Calzada Amador.